Capítulo 15. Evidencia directa. Héctor avanzó por el almacén con cuidado, siguiendo el patrón de marcas y símbolos que Aureliano había dejado. El aire olía a metal caliente y ceniza reciente. Cada paso lo hacía sentir más cerca de la verdad y más vulnerable al mismo tiempo. Aureliano no estaba actuando al azar. Cada indicio, cada objeto, cada mensaje tenía un propósito. En un rincón, Héctor encontró algo que lo hizo detenerse. Un dispositivo eléctrico apenas visible entre los escombros, conectado a un mechero antiguo y un temporizador. No estaba activado, pero sabía exactamente para qué servía. Esto no era un simple incendio, era un ritual planificado al milímetro. El objeto metálico en sus manos vibró con fuerza. Era un aviso silencioso. El manipulador estaba cerca, observando cada movimiento. Héctor inspeccionó cuidadosamente el dispositivo y notó algo más: un papel enrollado, sujeto con un clip oxidado. Lo desenrolló y vio símbolos idénticos a los que había encontrado en los documentos del sótano y en el cuaderno. Pero había algo más, una anotación manuscrita, clara y personal. Tú lo entenderás cuando mi fuego haya probado tu paciencia. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un mensaje, era un desafío directo. Mientras examinaba la habitación, escuchó un leve susurro detrás de él. Héctor, estás más cerca de lo que crees. No vio a nadie. El eco parecía provenir de las paredes mismas, del aire, del objeto que sostenía. Aureliano estaba jugando con su mente. Héctor respiró hondo y murmuró: «Lo descubriré, aunque me lleve al fuego mismo». El almacén estaba en silencio otra vez, pero Héctor sabía que esa calma era temporal. Cada segundo contaba, cada paso lo acercaba más al manipulador y al siguiente incendio planeado. Capítulo 16. El pasado detrás del fuego. Héctor salió del almacén con el cuaderno y los documentos, con la sensación de que cada paso lo acercaba a algo que había estado esperando años. El objeto metálico vibraba suavemente en su mano, como si respondiera a la proximidad de Aureliano. Todo indicaba que el manipulador tenía un motivo más profundo que simple destrucción. De vuelta en su apartamento, comenzó a revisar nuevamente las fotografías y los símbolos. Un patrón emergió, uno que no había visto antes. Todos los incendios coincidían con lugares que habían marcado la vida de Aureliano según indicios dispersos en los recortes de periódicos antiguos. Su motivación no era solo el caos, era personal, casi ritual. Héctor tomó nota de cada coincidencia. Escuelas, casas abandonadas, almacenes, cada sitio tenía una historia ligada a pérdidas, traiciones o secretos olvidados. Mientras trazaba estas conexiones en el mapa, Héctor comprendió algo crucial. Cada incendio no solo destruía edificios, recreaba recuerdos, emociones y castigos de Aureliano. Y alguien más, alguien que lo había dejado libre para que él lo siguiera. El cuaderno cayó sobre la mesa al percibir la vibración del objeto. Una señal. Algo estaba a punto de activarse. Héctor repasó mentalmente los últimos mensajes que había recibido. Las grabaciones, los símbolos en el suelo, las notas en los documentos. Todo apuntaba a que Aureliano quería que él descifrara su historia a través del fuego. De repente, una idea lo golpeó. Si entendía el patrón, si comprendía la motivación, podría anticipar el próximo incendio. Y tal vez, solo tal vez, detenerlo antes de que ocurriera. Mientras observaba el mapa y las coordenadas, Héctor escuchó un susurro en su cabeza, claro y firme. El fuego recuerda, y tú también debes hacerlo. Héctor supo en ese momento que cada paso hacia Aureliano lo acercaba más al peligro, pero también a la verdad.
No podía detenerse, no podía ignorarlo. El fuego ya había empezado. Capítulo 17. Anticipando al manipulador. Héctor pasó la noche revisando mapas, documentos y fotografías, intentando anticipar el próximo movimiento de Aureliano. Cada símbolo, cada coordenada, cada patrón parecía hablarle directamente, como si el manipulador dejara pistas deliberadamente para que él las descifrara. No era solo un juego de lógica, era un juego de mente y de paciencia. Mientras repasaba las rutas, notó algo que lo hizo detenerse. Un patrón emergía. En los incendios recientes siempre comenzaban en un lugar céntrico y terminaban en sitios donde Aureliano había dejado mensajes simbólicos. Héctor comprendió de golpe. Aureliano no solo quería provocar miedo, sino transmitir algo a través del fuego, y él debía interpretarlo antes de que fuera demasiado tarde. El objeto metálico vibró con fuerza, confirmando que estaban cerca de la ubicación del próximo incendio. A la mañana siguiente, Héctor siguió el patrón hasta un viejo almacén en el distrito industrial. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Alguien había anticipado su llegada. Dentro, el suelo estaba marcado con círculos, flechas y símbolos de hollín fresco. Cada elemento parecía un mapa tridimensional, un guión que solo él podía leer. El manipulador estaba allí y lo estaba guiando hacia su próxima prueba. Héctor tomó fotos y notas de cada marca. Mientras lo hacía, escuchó un crujido detrás de unas cajas. No había nadie visible, pero sabía que alguien lo estaba observando. «Aureliano», murmuró en voz baja, «sé que estás cerca». El objeto en su mano vibró intensamente. Era un aviso de que estaba en el epicentro del patrón. Antes de salir, Héctor examinó de nuevo el mapa en el suelo y trazó mentalmente la ruta que seguiría. Si podía anticipar los movimientos de Aureliano, podría interceptar el próximo incendio y quizás entender finalmente sus motivaciones. El manipulador no solo controlaba el fuego, controlaba la información, la percepción y la mente de quienes intentaban detenerlo. Héctor respiró hondo, ya no había vuelta atrás. Cada decisión, cada paso, cada cálculo lo acercaba al fuego y a Aureliano. Capítulo 17. Anticipando al manipulador. Héctor pasó la noche revisando mapas, documentos y fotografías, intentando anticipar el próximo movimiento de Aureliano. Cada símbolo, cada coordenada, cada patrón parecía hablarle directamente, como si el manipulador dejara pistas deliberadamente para que él las descifrara. No era solo un juego de lógica, era un juego de mente y de paciencia. Mientras repasaba las rutas, notó algo que lo hizo detenerse. Un patrón emergía. En los incendios recientes siempre comenzaban en un lugar céntrico y terminaban en sitios donde Aureliano había dejado mensajes simbólicos. Héctor comprendió de golpe. Aureliano no solo quería provocar miedo, sino transmitir algo a través del fuego, y él debía interpretarlo antes de que fuera demasiado tarde. El objeto metálico vibró con fuerza, confirmando que estaban cerca de la ubicación del próximo incendio. A la mañana siguiente, Héctor siguió el patrón hasta un viejo almacén en el distrito industrial. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Alguien había anticipado su llegada. Dentro, el suelo estaba marcado con círculos, flechas y símbolos de hollín fresco. Cada elemento parecía un mapa tridimensional, un guión que solo él podía leer. El manipulador estaba allí y lo estaba guiando hacia su próxima prueba. Héctor tomó fotos y notas de cada marca. Mientras lo hacía, escuchó un crujido detrás de unas cajas. No había nadie visible, pero sabía que alguien lo estaba observando. «Aureliano», murmuró en voz baja, «sé que estás cerca». El objeto en su mano vibró intensamente. Era un aviso de que estaba en el epicentro del patrón. Antes de salir, Héctor examinó de nuevo el mapa en el suelo y trazó mentalmente la ruta que seguiría.
Si podía anticipar los movimientos de Aureliano, podría interceptar el próximo incendio y quizás entender finalmente sus motivaciones. El manipulador no solo controlaba el fuego, controlaba la información, la percepción y la mente de quienes intentaban detenerlo. Héctor respiró hondo, ya no había vuelta atrás. Cada decisión, cada paso, cada cálculo lo acercaba al fuego y a Aureliano. Capítulo 19. La primera prueba del fuego. Héctor llegó al lugar indicado por las señales de Aureliano, un viejo taller abandonado en las afueras de la ciudad. El viento arrastraba cenizas recientes y el olor a madera quemada flotaba en el aire. Cada detalle confirmaba que alguien había estado allí, preparando todo cuidadosamente. El objeto metálico vibraba con intensidad, como un aviso: el fuego estaba cerca. Avanzó con cautela, iluminando cada rincón con su linterna. En el suelo, marcas de hollín formaban un patrón que coincidía con los símbolos del cuaderno. No eran simples marcas, eran instrucciones. Instrucciones que solo él podía entender. De repente, un ruido detrás de unas cajas lo hizo girar. No había nadie, solo el eco de su propia respiración. La calma era parte del plan. En el centro del taller encontró un dispositivo con mechero y temporizador. No estaba activado, pero la escena le dijo todo lo que necesitaba saber. Aureliano planeaba que él descubriera cada detalle antes de que ocurriera el incendio. Héctor estudió el patrón en el suelo y comprendió que era una prueba directa de su capacidad de observación y decisión. Cada símbolo, cada línea, cada marca estaba diseñado para evaluar su comprensión del juego del fuego. Mientras tomaba notas, el objeto metálico vibró de manera incontrolable. Héctor entendió: alguien estaba muy cerca, observando sus movimientos, midiendo sus reacciones. Aureliano no solo quería incendios, quería medirlo, prepararlo, evaluarlo. En un rincón, un mensaje escrito con hollín aparecía nítido ante sus ojos. El fuego revela a quienes lo enfrentan y a quienes huyen. Tú has elegido enfrentar. Héctor sintió un escalofrío. No era solo un aviso, era un desafío directo a su mente y a su valor. Antes de salir del taller, revisó su mapa y trazó mentalmente la ruta del próximo incendio. Todo estaba conectado. Todo estaba planeado, y él debía anticiparse para evitar que el fuego cobrara víctimas inocentes. Respiró hondo. Cada prueba lo acercaba más a la verdad de Aureliano y al riesgo que implicaba conocerla. Capítulo 20. La motivación oculta. Héctor regresó a su apartamento con la sensación de que cada descubrimiento lo acercaba a Aureliano, pero también al peligro. El objeto metálico vibraba suavemente, recordándole que el manipulador siempre estaba un paso adelante. Cada incendio, cada símbolo, cada patrón tenía un propósito personal. Aureliano no actuaba por azar, actuaba por venganza y memoria. Revisando los documentos antiguos y las fotografías, Héctor detectó un patrón que hasta ahora había pasado desapercibido. Todos los incendios tenían relación con personas o lugares que habían marcado la vida de Aureliano. Cada fuego era un reflejo de traiciones, pérdidas y secretos que él nunca había olvidado. Héctor comprendió que no se trataba solo de destrucción, sino de un mensaje personal que solo alguien con acceso a su historia podía entender. Mientras trazaba conexiones en su mapa, Héctor se dio cuenta de que Aureliano no solo planificaba incendios, preparaba un relato que solo él podía descifrar.
Cada símbolo, cada línea y cada coordenada eran fragmentos de una historia que hablaba de dolor, obsesión y memoria. El fuego no era el fin, era el medio para revelar su verdad. De repente, el objeto metálico vibró con fuerza y un documento recién descubierto cayó de la estantería. Era una carta antigua, escrita con caligrafía cuidada, y contenía un mensaje claro. El fuego recuerda, y yo también recuerdo. Solo tú podrás ver lo que los demás ignoran. Héctor sintió que su mente se aceleraba. No era solo un juego de pistas, era un desafío personal que lo conectaba directamente con Aureliano. Mientras observaba los mapas y documentos, comprendió algo crucial. La motivación de Aureliano no era solo crear caos, era revelar su historia, sus pérdidas y sus secretos, y medir quién podía comprenderla. Héctor respiró hondo y murmuró: «Ahora sé por qué todo esto empezó, y sé que debo seguir hasta el final, aunque el fuego me encuentre primero».